Buena, Mari. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Ahí estamos. A ver. Ahí sí. Ya, primero que todo, en Zoom se escucha. Sí, profe. Sí, ya. Acá en la sala. Oh, bien, bien. Oiga, ya pues, ya pues. Ya, comencemos. Eh, ya, bien, bien. Recuerden algo que siempre me piden mucho, el distanciamiento social, para que ustedes estén atentos. Ojalá se sienten donde están los micrófonos. Pero bueno, eso es parte del criterio de cada uno, pero se los tengo siempre que decir. O sea, primero, qué alegría la verdad que vengan harto a la sala, que se puedan, tal como les dije la vez pasada, dentro de los cuidados sanitarios, siempre y cuando ustedes se sientan tranquilos, siempre es muy bienvenido que puedan estar acá. Los que no puedan estar, que también es sumamente legítimo, es parte de, pueden estar en Zoom y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que sea la mejor experiencia también. ¿Ya? Eso es lo primero. Comencemos. Em, si yo les pregunto, matemáticas financieras, y esperemos que la clase de hoy sea un poquito más intensa, ya saquemos harta punta al lápiz, podamos ver por lo menos los tipos de tasas, descubrir cuáles son los supuestos. Si yo les digo matemáticas financieras, ¿qué es lo que es? ¿Por qué se estudia? ¿Para qué? ¿Alguien sabe algo? ¿No? Para saber ¿Sí? el valor del dinero en el futuro. ¿Ya? Sí, pero espérenme, que hay gente levantando la mano. Está la Mari y después Sandor. Díganme. Sí, es que yo iba a decir lo mismo en verdad, para saber el valor del dinero en el tiempo. Ya, perfecto. Sandor, ¿algo que quiera aportar? Nada, profe. Lo mismo. Ya, listo. Valor del dinero en el tiempo. Bien, puede sonar bastante concreto, pero esa frase por sí solita, estimados, recuerden, tenemos que sacarle el jugo a este ratito que estamos juntos, ¿ya? Está muy bien, pero es una frase bastante abstracta si es que no la llevamos a algo concreto. Dígame. Ya, exacto. Muy bien, ese es un complemento mucho más preciso, de hecho. Muchas gracias. Se escuchó por Zoom, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, bueno, en el fondo es. Bajito. ¿Y por qué no se escuchó? Pero usted me prendió su micrófono. ¿Sí? Ah, ya, eso. En el fondo es para, por ejemplo, valorizar algún activo financiero como un bono, una acción, etcétera. Muy bien, estimado, muy bien. Eso puede servir también. Lo que nosotros necesitamos saber en las matemáticas financieras, recuerden, tal como en nuestra primera clase del día martes, es una de las herramientas más poderosas en nuestro curso. ¿Por qué? Porque las finanzas son proyecciones, son análisis a futuro. Por lo tanto, prácticamente todo lo que nosotros veamos acá, vamos a tener que llevarlo a una, podríamos decir, intertemporalidad común, en momento cero, o llevarlo a valor futuro para saber cuánto valdría si es que tenemos o mantenemos cierta rentabilidad, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos entender muy bien lo que son las matemáticas financieras. Y las matemáticas financieras, ustedes dicen, sí, ya así como casi soberbios, sí, valor del dinero del tiempo. Está bien, es muy bueno, probablemente la gran mayoría ya lo entiende. Pero ahí uno tiene algunos supuestos sumamente poderosos, como por ejemplo, una tasa de interés. ¿Cuánto voy a castigar por esperar en el tiempo? La tasa de interés tiene una cantidad de información sumamente potente. La tasa de interés incorpora mucho. No es solamente un, comillas, castigo por esperar. Y eso son de las cosas que vamos a empezar a ver hoy día en matemáticas financieras. Primero, los grandes objetivos de hoy, que es lo que quiero en el fondo explicarles. Primero, entender el concepto del valor del dinero en el tiempo, que lo vamos a ver con un par de noticias que voy a poner ahí. Quiero que vamos a descifrar entre todos. Dos, comprender los componentes de la tasa de interés y distinguir los tipos de tasas, que probablemente lleguemos hasta ahí hoy día.
conocer la paridad de Fisher y su relación con la inflación y aplicar la materia en situaciones financieras reales. ¿Ya? Que eso es en el fondo lo que espero que en todas las unidades lo podamos hacer. ¿Ya? Comencemos. Si vemos estas dos noticias, todos pueden ver, ¿no es cierto? ¿De Zoom también? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si vemos la primera, miren la frase inofensiva que vamos a leer y quiero que por favor empecemos a interpretar. Yo necesito saber hasta cuánto podrían interpretar de esa noticia. Si uno dice, tasas de créditos hipotecarios siguen al alza y llegan a su nivel más alto desde agosto 2020. ¿Qué significa? ¿Sí? Dígame. Que el costo de tomar un crédito hipotecario es mayor, porque ¿Ya? al tomar un préstamo uno tiene que pagar una tasa, y ¿Ya? esa tasa si sube va a ser más difícil devolver ese monto. Ya, perfecto, muy bien. De hecho, eso que está muy bien explicado, vamos a escarbar un poquito más profundo y nos vamos a entrar un poco incluso en la parte más macroeconómica. De partida, ¿quién sube las tasas o baja las tasas? ¿Qué entidad? ¿Sí? ¿Cuál? El Banco Central, pero no prendió su micrófono. Ay, ya, saca los pillos, man. Ya, sí, está bien. El Banco Central. ¿Y por qué podría, porque eso tiene mucho que ver con la tasa de interés, por qué el Banco Central, y especialmente los que son más economistas, por qué el Banco Central puede subir o bajar la tasa de interés? ¿Para qué? Sí, dígame. Ya, para controlar la inflación, ¿sí? ¿Algo que quiera comentar? Ya, exactamente. ¿Algo más? Sí, Mari Carmen, está levantando la mano. Para fomentar el consumo también, podría ser. Ya. Sí, ¿quién más? Uy, no alcanzo a leer el nombre. Sí, Carlos. Para controlar, para Dígame. controlar el dinero corriente, o sea, como el dinero en el mercado. Exactamente. Como muy bien había dicho al principio, Amparo, es el gran objetivo del Banco Central, no se ría, güey. Pero ya, el gran objetivo, ya para no desconcentrarnos, el gran objetivo del Banco Central tiene dos cosas. Primero, mantener la inflación estable. Y eso tiene un efecto económico y también un efecto financiero que vamos a ver en este curso. Ustedes hasta ahora, ya me lo confirmó en la otra sección, ya han tenido algo de macroeconomía y ya han tenido todos sus cálculos, por lo tanto podemos sacarle bastante más punta al lápiz en este curso. Entonces, el primero gran objetivo que ustedes tienen que saber, o que ya lo saben, es que el Banco Central sube o baja la tasa de interés, es decir, realiza políticas monetarias porque su objetivo es mantener la inflación y tener estabilidad de precios, que es casi un complemento. Ahora yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué miércoles quiere hacer eso? ¿Cuál es el trasfondo de eso? Porque ustedes me dijeron, y lo dijeron muy bien, sí, sube la tasa de interés, quiere sacar circulante, está bien. Pero todo eso tiene que ver con disminuir la inflación. Les digo, ¿por qué quiere bajar la inflación? O más que bajarla, ¿por qué la quiere mantener en tramos, que se llama? En bandas se le llamaba antes. ¿Por qué? Dígame. ¿Puso su micrófono? Sí, por temas de estabilidad financiera, Ya, y por finalmente temas de estabilidad. existe un tramo donde uno entre el 2 y el 4%, porque obviamente uno necesita cierto porcentaje de inflación para el crecimiento económico, pero uno controlado, porque si no el tema de los precios se aleja mucho del sueldo de las personas. Entonces, Ya, está bien, y lo voy a complementar un poquito. Financieramente hablando, la inflación se tiene que mantener por un tema de riesgo país. Y el riesgo tiene que ver con nosotros, los financieros. Además de los economistas, con los financieros. Y ahí uno empieza a decir, oye, pero a ver, espérate un poquito. O sea, la tasa de interés incorpora riesgo, incorpora costo de oportunidad, incorpora inflación por defecto. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen esta cuestión de acá, tiene un tema sumamente potente. En este caso, y lo que yo les voy a explicar, ¿por qué subieron el costo de los créditos hipotecarios? Por dos razones. Primero, primero, porque efectivamente
la tasa de política monetaria, es decir, la tasa que puede manejar el Banco Central, la está subiendo. Por lo tanto, el costo de fondo de las instituciones que nos prestan dinero a todas las personas va a subir. Un punto concreto que no hay nada que hacer con eso. Primer punto. Y segundo, y que de hecho en esa noticia salía muy desglosado, es por el riesgo de no pago. ¿Qué pasa cuando en el mercado del trabajo en general la gente se empieza a endeudar un poquito más, empiezan a existir un exceso de deuda? ¿Qué va a pasar cuando hay un exceso de deuda en general en la población? ¿Qué creen ustedes? ¿Van a tener más probabilidades de que paguen sus deudas o que no las paguen? ¿Sí? Que no se paguen. Por lo tanto, implícitamente, la tasa de interés incorpora riesgo. Y eso tenemos que cuantificarlo. Eso es lo que a nosotros nos tiene que afectar. Y por eso les puse este punto. El costo llegó a un nivel altísimo y de hecho sigue subiendo. ¿Por qué sigue subiendo? Y de hecho nos vamos a pasar a la segunda noticia. El Banco Central inicia alza de tasas tras 16 meses en el mínimo técnico de la pandemia. De partida, ¿cuál es el mínimo técnico de la tasa de interés del Banco Central? Eso lo deberían saber. De partida, la tasa de interés, uno diría, el Banco Central quiere incentivar o desincentivar que exista liquidez. ¿Y por qué queremos incentivar o desincentivar que exista liquidez? Para mantener la inflación. Bien. Solo como un dato, un paréntesis, para que vean que eso es tan, ustedes que lo ven tan abstracto, ustedes no sé si saben, porque eran muy pequeños, por ahí por el 2010, 2011, Brasil estaba creciendo como al 8 o 9%, un país de 200 millones de habitantes. ¿Y qué le pasó? Tuvo un banco central que no era responsable, no subió las tasas de interés, se sobrecalentó la economía y en 6 meses se fue a la punta del cerro. En ese periodo, para que se hagan la idea, fue cuando LAN compró TAM, cuando fueron las grandes fusiones en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Por eso es tan complicado y por eso es tan bueno y tan útil en la economía que un banco central sea responsable y, paréntesis, que sea independiente del gobierno central, en el fondo. Que ese es uno de los puntos, bueno, para que no vamos a meter, pero uno de los puntos que se está tocando en la convención. ¿Ya? Eso es lo que pasa acá. Ustedes tienen que saber de que ustedes van a salir a un mercado, ustedes como generación, que va a estar extremadamente contraído y en donde va a ser extremadamente caro financiarse. Y eso lo tienen que saber. Las economías son cíclicas, hemos pasado por momentos muy buenos, por momentos muy malos. En este caso puntual, el mínimo técnico es 0,25%. ¿Ya? Solo para que lo sepan. La tasa del Banco Central la puede subir por cada 25 puntos porcentuales. Es decir, por cada 0,25 lo puede ir subiendo o bajando. Y lo mínimo que la puede tener no la puede tener en cero, porque si no sería 0%, sería negativo real, puede ser cero nominal, pero sería negativo. Por eso lo mínimo que la mantiene es el 0,25%. Estuvo al mínimo. ¿Por qué? Porque había que incentivar la economía. Prácticamente, y ustedes yo creo que se dan cuenta, de que se está entregando una ayuda, en el fondo, a todas las personas que más se necesita, como nunca antes en la historia se había dado. Yo creo que ustedes se dan cuenta de eso. Eso es porque es muy necesario. Y dentro de eso está de que las empresas y las personas prácticamente podían pedir crédito costo cero. Estoy caricaturizándolo, pero en el fondo se podía financiar a muy bajo costo. Pero hubo una señal potente el mes pasado, hace un mes. El Banco Central empezó a subir las tasas. ¿Por qué? Porque empezó a haber exceso de liquidez en el mercado. Y eso significa que los precios van a empezar a subir, la inflación en Chile está subiendo a un nivel preocupante, y si la inflación sube más que el crecimiento, en el fondo del país se empieza a contraer y va a ser peligroso. Y eso tiene que ver con la tasa de interés. Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ah, un dato, solo como dato. Por ahí, por el 2000... ¿Cuándo fue? Como el 2012 más o menos, a mediados del 2012, Chile estaba creciendo como al 6-7%, y la tasa de interés, ¿ustedes saben a cuánto estuvo? Ahora lleva año y medio en cero. ¿Ustedes saben a cuánto estuvo en ese periodo? ¿Más o menos? ¿No? ¿Nada?
Llegó como al 5,5, 6 mínimo. Tuvo como 2 años ahí. Y todos decían, oye, pero esta cuestión, bueno, gracias a eso Chile logró mantenerse. Fue una política muy contraria a lo que uno podría pensar, no fue muy popular de esos ministros de Hacienda de esa época. Pero, ¿qué fue lo que hizo? De que el país no se sobrecalentara, porque si no iba a haber excesiva liquidez en el mercado, íbamos a tener inflación, etcétera, etcétera. Es decir, hay que ponerle un poquito de freno de mano a la economía. Está creciendo en forma autónoma, está creciendo suficientemente bien. ¿Ya? Eso es solo para que lo entiendan a nivel conceptual y podamos avanzar. ¿Ya? Eso es lo primero que les quería comentar como cultura general. Ahora sí. Lo que nosotros vamos a ver acá, en el valor del dinero en el tiempo, lo primero es que siempre que alguien quiere transformar algo de hoy, lo hace para consumir algo extra mañana. Nosotros, una de las premisas que vamos a tener acá es que ninguna persona paga por esperar. ¿Ya? Eso es, en el fondo, uno de los axiomas de la economía. Siempre el tener más hoy es mejor que tenerlo después. En ese sentido, implícitamente, ¿qué es lo que está pasando? Uno, por esperar a un consumo futuro, va a cobrar un porcentaje. Eso es lo que a nosotros nos pasa implícitamente. Eso es una tasa de interés. Y esa tasa va a tener 3 componentes. La inflación, que lo vamos a ver un poquito más adelante con Fischer. De hecho, no sé si alcance muy día, pero lo vamos a ver la próxima semana, sí o sí. Vamos a ver el costo de oportunidad y vamos a ver el riesgo. Partamos desde el último en adelante. ¿Por qué tiene que ver con el riesgo? Si yo les digo, una empresa que tiene historia de ser buen pagador, que toda la vida ha pagado bien y va a pedirle plata al banco, ¿le van a prestar plata barata o cara? Barata, ¿no es cierto? En cambio, una persona que no se sabe, puede ser muy buen pagador, pero no se sabe, el banco es muy probable que le preste caro o barato. Muy caro. Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Y eso es algo directamente llamado riesgo. Es porque el riesgo de quien está prestando el dinero se va a traducir a una tasa de interés y eso se cuantifica así, directo. ¿Y cómo se cuantifica? Se regula de acuerdo al mercado. Si ustedes van, por ejemplo, a una casa comercial, que en el fondo prestan dinero sin pedir ningún antecedente, ¿cómo creen que es esa tasa de interés? ¿Alta o baja? Muy alta. Pero no porque en el fondo se crea que el otro es malo, es porque hay mucho riesgo de por medio y mucha incertidumbre. Esa es la razón de que la tasa sea excesivamente alta. Es porque no sé si el otro es bueno o no, y como yo no sé, tengo riesgo. ¿Y eso en qué lo traduzco? En una tasa de interés que sea excesivamente alta. Eso es riesgo. Luego, costo de oportunidad. El costo de oportunidad se va a analizar desde el punto de vista de el que va a pedir el dinero. ¿Por qué? Miren el ejemplo que les voy a decir. Si ustedes van al banco y a ustedes la única posibilidad que tienen de pedir dinero es en ese banco, y ese banco les cobra una tasa altísima a ustedes, ¿ustedes van a pedir o no pedir el crédito? ¿Ya? ¿Ya? Y falta una patita del análisis. Depende de lo que me reporte a mí el pedir ese dinero. Eso es costo de oportunidad. Si yo pedir algo, aunque sea muy caro, pero yo voy a hacerlo a cambio de recibir mucho después, voy a estar dispuesto a tomarlo. Por lo tanto, una tasa de interés va a incorporar el riesgo, ya se lo expliqué, va a incorporar el costo de oportunidad, porque ese va a ser el tope, son como los topes máximos y mínimos que uno puede tener, y el tercero tiene que ver la inflación, que lo vamos a ver un poquito más adelante con la paridad de Fischer, que eso en el fondo es algo más exógeno, algo más del sistema. En resumen, el monto de hoy se va a transformar en otro monto una vez que pasa el tiempo. Y ustedes tienen que darse cuenta de que ese esperar a que se transforme en otro monto
tiene una cantidad de datos gigante. O ustedes les pueden decir, ah, sí, no, que la tasa fue 12%. Sí, hasta el curso pasado, así súper suelto de cuerpo, no, es 12. Y el bono, no, y ahora bajó a 8. Sí, pero ¿qué significa eso? Eso es lo que vamos a aprender a ver acá. Cómo interpretar ese tipo de cosas. Sigamos. Ya. Ahora vamos a meter un poquito más de mano en la masa. La tasa simple, miren lo que les voy a decir. La tasa de interés es una forma, es la unidad de medida de cómo cuantifico ese tiempo de espera. ¿Cómo lo cuantifico? Lo vamos a cuantificar y vamos a tener dos unidades distintas. No es que una sea mejor que la otra, son simplemente dos unidades. O una tasa simple o una tasa compuesta. La tasa simple, hasta lo que veíamos en los cursos anteriores, si queríamos pasar, miren el dato, de año a mes, ¿qué había que hacer? ¿Sí? ¿Quién? ¿Con micrófono? Dígame. ¿Dividirlo en 12? Perfecto. Hasta ahora nosotros sabíamos que la mecánica... Parecía que había levantado la mano. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. Sí, debe haber sido Sandor. Sí, bueno, ya. Sí, no, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es verdad, la tasa simple, uno llegaba y dividía y está perfecto. Miren el ejemplo que les voy a mostrar. ¿Se puede ver acá? Miren, si nosotros tenemos un monto de 1000 y tenemos una tasa simple mensual del 5%. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo muy cortito. Primero, cuando yo les digo tasa simple, ¿qué supuesto general estamos asumiendo? Dígame. Ya, exacto. Incluso lo voy a complementar un poquito porque la idea está bien. El supuesto general es de que todas las ganancias por intereses son retiradas y no generan intereses nuevos. Eso es un supuesto súper potente. No digo que esté mal, de hecho, a mí me hace más sentido la tasa simple, porque ahora cuando les explique la tasa compuesta se van a dar cuenta que esa sí que tiene cosas raras. La tasa simple asume eso. Asume que para calcular el paso del tiempo, hicimos lo siguiente, pasar de 0 a 1. ¿Cuánto me generó? ¿5% de 1000? Ya pues, 50. Conceptualmente hablando, ¿qué estoy haciendo en el momento que me genera esos 50? Los saco y los meto en un chanchito. Banco. Pero los meto en un instrumento que no va a generar nada por esos 50. Ojo, ese es el gran supuesto. Luego, del periodo 1 al 2, ¿cuánto me va a generar? 50 de nuevo. ¿Por qué? Porque es el 5% de lo que yo mantengo rentabilizando. ¿Y cuánto voy a tener rentabilizando acá? 1000, que van a ir creciendo. Me generó 50, lo saqué, parte de nuevo 1000, fue generando hasta 50, lo saqué, partió en 1000, así. Por lo tanto, y fíjense esta cuestión así, hoy van a cachar que es bastante evidente. ¿Cuánto me generó en 12 meses? ¿Cuánto me generó? 50 por 12. Perfecto, muy bien. O sea, 600. Y me generó 600. ¿Y cuánto tenía yo al inicio? 1000. ¿Y cuánto es 600 de 1000? 60%, ¿no es cierto? En otras palabras, yo estoy generando una tasa de interés anual del 60%. ¿Y cuánto es la tasa de interés mensual?
5. Muy bien. ¿Y cómo pasamos de uno a otro? Dividido en 12. Esa es la lógica que hay detrás. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Por eso, cuando en los cursos anteriores nosotros le decíamos, no, es que la tasa es, no sé, 60% anual. ¿Y cómo se pasa a mes? No, se divide en 12. ¿Por qué? Por eso que recién hicimos. Porque la lógica que hay acá es que cada vez que me genero intereses los guardo afuera y esos intereses no siguen creciendo por sí solitos, sino que los guardo y los dejo estancados ahí. Y si los dejo estancados, se van a sumar en forma unitaria nomás. No van a generar nada. ¿Y cuánto van a sumar en total? 600. Y si generaron 600 de los 1000 iniciales, me generaron al año, ¿cuánto me generaron? 600, o sea, 60% al año. Y si me generan 60% al año, y sabíamos que era 5, algebraicamente es muy simple. Solo se divide en 12. Entonces, si nosotros entendemos esto, uno puede empezar a decir, mira, perfecto, la unidad de medida llamada tasa simple se hace así. Listo. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta, que es la diapositiva siguiente. ¿Qué pasaba con la tasa compuesta? Ya se suman y ¿qué implicancia tiene eso? Que al periodo siguiente ya no van a ser 50, va a ser un poquito más. Por lo tanto, y miren la lógica que les voy a hacer, si es que tenemos una tasa simple, Profe, dígame, es que no se escucha acá lo que hablaron en la sala. perdón, sí, Perdón, no prendí el micrófono. Había dicho que en cada periodo va a ser distinto, que frente a los 50, en el periodo 1 se van a sumar, el periodo 2 va a tener un poquito más de los 50 y así sucesivamente. exacto, Eso. muy bien, muchas gracias. Gracias. Si yo tengo una tasa simple 60% al año y una tasa compuesta de 60% al año, ¿cuál es más alta a nivel mensual? ¿Cuál? La simple, ¿por qué? Porque la compuesta tiene aumentando el monto, como tiene que llegar al mismo valor, está explicando la tasa. Exacto, y ahora lo voy a volver a explicar, para los que queden con dudas. Esas cosas son las que a mí me interesa que ustedes sepan. Miren, esto es como que uno hiciera como una pirámide. Así. Por cada unidad, cada periodo extra genera 50. Acá por cada periodo extra, acá va a generar 50, acá un poquito más, por lo tanto este va a tener una pendiente un poquito más alta. Por lo tanto la tasa mensual necesariamente va a ser un poquito más baja al inicio y va a ir capitalizando intereses. Vamos a llegar a eso en la siguiente diapositiva. Ya, volvamos al PDF. Bien. ¿Sí? Usted, a la última línea. O sea, fila. ¿Sí? Ya. Sí. Luego, la tasa compuesta. Si el gran supuesto inicial, el supuesto inicial base genérico de la tasa simple es que se retiran los intereses y solamente va generando intereses el capital inicial, justamente en una tasa compuesta que es otra medida de unidad, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál va a ser el gran supuesto general? ¿Quién me lo puede decir? Es bastante ya, estamos impulsando bastante evidente. Exacto. Que los intereses se mantienen, pero miren el supuesto. Miren lo que les voy a decir. Esta cuestión es muy buena. Puede ser. Nosotros vamos a tener 1000. Vamos a tener 5% por mes. Nosotros invertimos 1000 hoy. Nos generaron 50. Primer mes, exactamente lo mismo. De 0 a 1 me generó 50. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esos 50? Y ahora se pone interesante. ¿Qué vamos a hacer con esos 50? Pero, ¿por qué los puedo sumar? Eso es lo que, vean lo más práctico. Dígame.
ya, eso, vuelven a ser invertidos, pero acá viene y les voy a decir el supuesto que ahora, ojalá digan, oye, pero esta cuestión no es tan evidente. Los voy a invertir a exactamente la misma tasa inicial. Eso es. Ese es el supuesto que estamos asumiendo. No sé, a mí cuando me lo explicaban así yo decía, oye, pero ¿y por qué los voy a invertir a la misma tasa? ¿Qué me asegura que yo los intereses de aquí a 2 años más los voy a invertir a la misma tasa? ¿Me van siguiendo, no? Eso es lo que quiero que ustedes vayan analizando. No digo que esté mal, está bien, es una estructura que nos sirve para tomar decisiones, pero esos son los supuestos que ustedes tienen que saber. Dígame, dígame. ¿Tiene micrófono? Acérquese, acérquese. Con lo que dijo se refiere a que la tasa se va a mantener la misma tasa, no que va a ser variante. En este caso sí. Ya, pero en Sí. otro supuesto puede que la tasa varíe, no sé, de un año a otro. Cuando lo vamos a valorizar, sí. Ya. En esta parte no. Acá, nosotros decimos, ah, mira, tenemos un instrumento que está generando 5% por periodo, que me generó intereses de 50 en un mes. Y nosotros en la tasa compuesta estamos asumiendo que la vamos a reinvertir a la misma tasa. Y por eso, nosotros del periodo 1 al 2, ¿cómo calculamos los intereses que se van a generar al final del periodo 2? ¿Cómo? Exacto. ¿Y cuánto es eso? Era... ya. Por lo tanto, ¿cuántos intereses se generaron acá? ¿Solo acá? ¿52? Perfecto. 52,5 fueron los intereses del periodo 2. Y del periodo 3, ya rápidamente entre el 2 y el 3, yo voy a tener que invertir esto al 5%. ¿Y cuánto da? ¿Sí? ¿Cuánto? 7,625. 6. ¿Ya? ¿Y cuántos fueron los intereses? Pues eso, la diferencia de eso, debe ser como 50 y... 625. Claro, eso, sí. 55,6. Por lo tanto, los intereses que se van generando son un poquito mayores. Imagínense el supuesto. Los del periodo 1, lo que me generó, los volví a reinvertir a la misma tasa. Los del periodo 2, que me generó 52,5, los vuelvo a reinvertir a la misma tasa inicial. Ese es un supuesto que ustedes tienen que de a poquito ir cuestionándose. ¿Eso será tan real en la vida, en la práctica, o no? No, evidentemente que no, pero nos sirve mucho para el análisis de estudio. Esa es una de las razones de por qué en algunos países se utiliza, por ejemplo, solo la tasa simple. Por lo mismo, porque es mucho más precisa, no sé, depende del lugar donde se esté transando. Ahora, vamos a los cálculos. Si nosotros queremos calcular, llegar de los 1000 inicial al total que generamos inicial más los intereses, ¿cómo hacíamos el cálculo? ¿Cómo era la fórmula? 1000 ¿por cuánto? Más la tasa ¿Ya? elevado el número de periodos. No, pues, no es elevado, pues, eso es compuesto. ¿Cómo llego de 1000 a 1600? ¿Sí? ¿Más qué? De hecho, no era 1. 1 más la tasa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Por el n. Es la diapositiva anterior, mire, se la voy a mostrar. Es cuando es simple. Sí, pues. Ahí. Eso. 1 más el r por n. En cambio, no, esto es simple. Por eso era del 1000 al 1600. Entonces, esto es tasa simple. Luego, si nosotros vamos, tasa compuesta.
Y ahora vamos a corroborar. ¿Se acuerdan que yo les dije acá que cómo se pasaba de una tasa anual a simple? Ah, es dividido por el número de periodos, listo, y ahí lo corroboramos. Ahora, ¿cómo podemos corroborar exactamente lo mismo, pero con la tasa compuesta? De partida, si uno quería pasar, por ejemplo, de año a mes, ¿cómo era? ¿Cuál era la fórmula? Dígame. 1 partido 12. ¿Ya? 1 más la tasa Sí, elevado a bueno, 1 dividido... toda la fórmula y en vez del 12, 1 partido 12. Perfecto, Eso. muy bien. Y es elevado. Ahora, ¿por qué llegamos a ese monto? ¿Cómo llegamos a esa fórmula? ¿Quién lo podría demostrar algebraicamente? Primero, los 1000 y nosotros teníamos 1 más la tasa. Si multiplicamos 1000 por 1 más la tasa, ¿qué nos daba? Los 50. ¿Cómo calculamos el siguiente? 1 más la tasa nos daba algo y lo volvíamos a multiplicar. 1 más la tasa. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo con eso? Luego lo volvíamos a multiplicar por 1 más la tasa. Y si eso solo lo factorizamos, ¿cómo nos queda? Para pasar la tasa de mes a año. Si queremos partir del momento 1 al final, ¿cuántas veces fue el paréntesis? Pues, una por periodo. En este caso 12. Sería 12. Y si nosotros queremos pasar esta tasa, que está en mensual, la queremos pasar a anual, es porque está 12 veces multiplicándose ese paréntesis. Y eso es igual tasa a año. Y si queremos despejar esto en esta ecuación, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? No, pero no se salte los pasos, pues. Ya, vamos a ocupar solo ahí. ¿Cómo se haría? Empecemos. 1 más tasa igual tasa año. ¿Ya? Después este 1 pasa para allá, por lo tanto es igual a 1 menos, o sea, me faltó aquí el primero, tenía que haber pasado el 1. Ahí sí. Es este más 1, ahí sí. Por lo tanto, es 1 más la tasa y es igual tasa año, ya voy a poner TA, más 1 elevado a un doceavo, después queda la tasa, es igual T anual más 1, un doceavo menos 1. Listo. Y queda exactamente la misma fórmula. Eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta, mirarlo algebraicamente de tal manera de que es evidente, oye mira, si partimos primero, el primer gran supuesto, ¿cuál es? Que se reinvierte todo. Listo. Luego que se reinvierte a la misma tasa, que es un supuesto que por lo menos para mí es una cuestión súper poco realista, pero lo tenemos que asumir así en la tasa compuesta. Bien. Y luego nosotros podemos llegar a calcular primero esto. Teníamos la tasa simple. ¿Y si la tasa era 5% simple, cuánto es compuesta? Les voy a decir una pura pregunta. ¿Es más o menos que 60%? ¿Seguro? ¿Cuántos intereses generó acá? 600. ¿Cuántos intereses va a generar acá? Más que 600, por lo tanto la tasa necesariamente es mayor. Esa es la lógica algebraica que tienen que saber. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto? Oiga. ¿Cuánto le da? No. Oiga, ¿y usted? ¿Tiene calculadora o no? ¿Ve? Las finanzas sin calculadora. Pero, ¿ya? ¿Y por 100? Exacto. Fíjense la diferencia de tasa.
¿Eso por qué pasa? Porque en realidad la tasa era muy alta. Si hubiese sido, no sé, 0,5, cambia muy poquito. Pero acá era 5% por periodo y son 12 periodos. Entonces, al tener una tasa simple y una tasa compuesta, la diferencia es altísima. Si ambas parten, si esto hubiese partido en el 60 y queremos llegar al mes, ¿la mensual va a ser mayor o menor que el 5? Ya pues, ¿ah? Mucho menor, muy bien. ¿Y cómo pasaríamos acá si partimos del 60% si es que es efectiva? Ese dato no lo tenemos, pero lo único que sabemos cuál es que es menor a 5. ¿Cuánto da? ¿Quién lo puede calcular? Venga, esto. Ah, pues bien. Tenía tanta fe ahí. Ya, pues. Ya, pues. Para la próxima. ¿Estamos? ¿Estamos? Ya, matamos con eso y seguimos. ¿Cuánto? Ahí está. Es bastante menos que 5. Ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que saber con los tipos de tasas, etcétera, etcétera. Ya, sigamos avanzando. Ya, después. Ahí está. Luego existe una tasa que nosotros conocimos antes que se llamaba tasa equivalente, y esa tasa equivalente, en estricto rigor, no es un tipo de tasa, sino que se le llama tasa equivalente cuando uno calcula la tasa luego de tener los periodos y el monto. Ustedes han escuchado que el CERNAC financiero, que a todo esto no se creó hace tantos años, ustedes sabían eso, ¿no? Bueno, de partida saben que existe el CERNAC financiero. Y sabían que se creó hace poco tiempo. Bueno, poco, para mí es poco, pero no sé, hace como 5 o 6 años se creó el CERNAC financiero. ¿Y qué dato tiene que tener todo crédito? Una sigla, que es como el crédito universitario. ¿Qué dato? ¿Ustedes han escuchado que todo crédito tiene que tener el CAE? ¿O no lo han visto? Bueno, después le pueden preguntar a sus padres o conocidos, les ha tocado pedir crédito. Si alguien está levantando la mano. Camila, dígame. ¿Sí o no? Profe, es que iba a hacer una pregunta antes, pero ya la resolví, se me olvidó bajarla. Ya, Ahí buenísimo. está. Ya, bueno, el CAE es el costo anual equivalente. Y cuando uno ve de que se obliga a las instituciones financieras a mostrar el CAE, yo creo que es una de las medidas más eficientes para poder transparentar los costos de los créditos. ¿Por qué se los digo? Porque ¿qué pasaba cuando una persona que no tenía los conocimientos que tienen ustedes, que no sabía de finanzas, y le decía, no, mire, yo le voy a vender un crédito con una tasa del 5%? Y esa misma persona iba al lado y le decía, no, mire, yo le puedo ofrecer un crédito por el 7%. Una persona sin tener mucho mayor conocimiento dice, me quedo con la del 5%. Pero ¿qué pasa si la del 5% le cobran en forma paralela, y yo encuentro maliciosamente, los seguros los cobran aparte, los gastos notariales, los de firma, o hay un reajuste? Eso pasaba, y pasaba hasta hace no tanto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el CERNAC financiero? No, vos, compadre. Tenéis que mostrarme la tasa, incluyendo todo lo que se paga. Se pagan los primeros 6 cuotas, se paga al final, da lo mismo. Muéstrame la tasa que incluyan todos los costos asociados. Y esa se llama costo anual equivalente. ¿Por qué se llama costo anual equivalente? Por esta tasa. Por la tasa equivalente, que es la tasa, si es que nosotros incorporamos en cierto periodo de tiempo, vamos a incorporar todos los pagos que son necesarios para generarse. ¿Quedó claro eso, no? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿En serio no habían escuchado nunca lo del CAE? Cuando van ahí a un banco, CAE tanto. O después vean en un diario, no sé, de cualquiera, digan, oye, mira, no sé, una casa comercial ofrece un crédito, ahora tiene la obligación siempre de decir, aunque sea chiquitito, CAE de tanto. Siempre. Porque con eso las personas pueden comparar y decir, mira, lo que este banco me está cobrando es como una tasa unificada para todas las instituciones financieras. Yo lo encuentro que fue muy eficiente, como les decía. Ya, eso es la tasa equivalente. Sigamos avanzando.
Ya, esto es un par de cosas. Ya, ahí. Ya, ahora sí volvamos a la pizarra. Esto debería ser como más o menos lo último. Ya. Primero, ya estamos logrando entender lo que es la tasa de interés, ya se están interiorizando. Ojo, ya están las lecturas, no sé si vieron, pero ya están los dos metacursos nuestros, no sé si se dieron cuenta. Está el nuestro, y está el que vamos a tener todos los controles. Ajusté las fechas, que había una fecha mal puesta. Entonces ya está la fecha de los controles voluntarios, la próxima semana hay uno que es de matemática financiera y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Luego, si nosotros tenemos un pago a futuro, en 1, o en 2, o donde sea, no sé, 100, ¿cuánto vale este compadre solito en valor cero? ¿Cómo lo traigo a valor presente? Es una pregunta que deberían todos saber, pero tengo la obligación de explicarlo de nuevo. ¿Cómo? ¿Con qué fórmula muy sencilla? Un flujo solito lo traemos a valor presente ¿con qué? Ya, pues. ¿Ya? ¿El flujo qué? La tasa, o sea, la cuota partido en la tasa, ¿no? Ya, el flujo dividido 1 más la tasa. Oh, sí, iba a decir eso. Elevado a n. El periodo, listo. Eso lo tienen que saber, no lo puedo obviar, aunque me imagino que todos lo sabían. Esta es la fórmula para traer cualquier flujo desde el periodo n hasta 0. ¿Estamos claros? Listo. Por lo tanto, si nosotros queremos traer el del flujo 1, lo hacemos con esto, el del flujo 2, lo hacemos con esto, ¿y qué es lo único que va cambiando? El n. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar si yo les dijera que hay 1000 periodos? Tenemos varias alternativas. Uno es que, por ejemplo, utilicemos Excel, que es bastante posible también. Sí, puede ser. Bien. Pero otra alternativa era cuando pasaban ciertas condiciones y podíamos utilizar una sola fórmula para traer todo valor presente. ¿Cómo se llamaba? Eso lo tienen que saber porque tengo que avanzar más rápido. ¿Sí? Anualidad. Listo. Pero ahora vamos a aprender unas cosas con la anualidad. La anualidad, y de nuevo les digo, no puedo hacer como que ya lo saben, por lo tanto tengo que pasarlo, pero voy a pasarlo bastante más ágil. La anualidad, ¿qué es lo que es? ¿Quién me lo puede explicar? De partida, ¿tenía que ver con años o no? ¿Qué es lo que era la anualidad? Ya, un poquito más fuerte, que no lo escucho. dígame, ¿sí va? No. ¿Qué es lo que era una anualidad? Pero ponga su micrófono. Cuando se repiten los periodos y se puede hacer como algo a nivel general, no hacerlo como específico. Por ahí se va acercando. La anualidad, lo único que hace es una fórmula algebraica. Nada más que eso. Y esa fórmula algebraica, créanme que sirve de bastante poco si ustedes no la saben interpretar. Para poder utilizar esta fórmula, esta que está acá, tienen que pasar condiciones sumamente estrictas, pero que pueden ser. Y de hecho, se imaginarán que en este curso no vamos a ver cosas tan sencillas como una anualidad, sino que a lo mejor uno tiene tipos de anualidades. O de repente vamos a tener flujos medio raros donde yo les digo, bueno, pero haga una anualidad y péguele un corte o una parte a una tasa y otra parte a otra y puede igual tener el valor presente. Eso es lo que nosotros vamos a aprender a utilizar en matemática financiera. ¿Qué es lo que pasa? Primero, si esta es la fórmula genérica que tiene un n de n1 a infinito, lo podemos dejar como una sumatoria. De 1 a infinito, en donde es el flujo y 1 más la tasa, y eso elevado a n. Listo. Bien. Ahora, esta fórmula que está acá, la podemos simplificar para muchos periodos, pero siempre y cuando cumplan con ciertas características que son muy poco comunes.
¿Por qué pongo el énfasis que son muy poco comunes? Porque esta fórmula que está acá nos va a servir para algunas cositas, ¿no? En realidad nos va a servir para complementar otras cosas, no es más que eso. Esto que está acá, esta fórmula, nos dice, mira, si anotamos de cierta manera, podemos traer a valor presente el flujo 1, 2, 3, hasta el 1000 si queremos, con una fórmula. Pero ¿qué condiciones se tienen que dar? ¿Quién se acuerda? Dígame. ¿Tienen que ser flujos constantes, o sea, Ya, en la misma cantidad de el flujo tiempo? tiene que ser el mismo. ¿El monto también? Ya. ¿Qué cosa es el monto? Tiene que ser igual. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién se acuerda? Sí, dígame. El mismo periodo de tiempo entre cuota y cuota. Sí, perfecto. Sí, te escucho eso, ¿no? ¿Sí, Mari? ¿La misma tasa también? Para Ya, todos los- y la misma tasa, que ahora ustedes se van a empezar a dar cuenta de que no... se van a dar cuenta que eso es bastante poco práctica. Pero bueno, en realidad lo más importante es lo que decía ahí usted. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? Ya, usted, eso, está bien. Lo más importante es la intertemporalidad. Eso es lo que a nosotros nos va a jugar muy, muy potente. Porque todavía, aunque estemos en finanzas, todavía no les puedo ajustar tanto la tasa, pero sí les puedo ajustar la intertemporalidad. Porque ¿qué pasa si yo les quiero hacer un ejercicio muy desgraciado, que hay muchos de esos, en donde les voy a decir, miren, del periodo 1 al 1500 tienen un flujo. Del 1753 al 3000 tienen otro flujo. Y podemos tener una cantidad gigantesca. Ustedes van a tener que tener la capacidad de decir, oye, a ver, espérate un poquito. Esta fórmula me va a servir para traer a valor presente como si siempre existiera ese flujo. Por lo tanto, uno podría decir, oye, pero, ¿y si tengo una anualidad del 1 al 1500 y tengo otra anualidad del 1000 al 2000, pero con un signo cambiado? ¿Cómo lo puedo hacer? Para ese tipo de cosas un poquito más interesantes nosotros vamos a ocupar la anualidad. Se imaginarán que no vamos a ocupar la anualidad así como así. Se imaginarán. ¿Sí? Pero para llegar a esto tenemos que pasar todavía por la anualidad, que se los voy a dejar escrito. Para que la anualidad se funcione, que como les digo es solo una fórmula algebraica, les voy a decir lo siguiente. Si los flujos, uno, intertemporalidad, que es lo más importante, porque ahí es donde los voy a empezar a pegar en los tobillos. 2, el mismo pago. Y 3, la tasa de interés la misma. Uy, ¿y qué pasa si yo les digo que hay una anualidad con una tasa y después con otra? ¿Cómo podríamos calcular la diferencia? Dígame. Estaba preguntando si eran los mismos que estaban... Sí. Sí, pero les voy a comentar más cosas, pero sí, me refería a eso mismo. ¿De qué características? Ah, lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa si tengo una anualidad con una tasa y otra anualidad con otra? ¿Qué efecto va a tener? Porque de ese tipo van a ser las preguntas acá. ¿Sí? Se pueden separar. Y yo puedo la anualidad, la puedo abrir. Y puedo a lo mejor a una parte de la anualidad restarle otra anualidad con otro signo. En eso nos vamos a entretener un buen... Pero por mientras, porque ustedes, de nuevo les digo, una anualidad solita está bien, pero yo les voy a tirar un problema que la dificultad va a estar en, tienen que entender tan bien la lógica que el cómo plantearlo va a ser lo interesante. Y una vez que lo sepan interpretar y decir, ah, mira, pero es que de acuerdo a los principios de las tasas, yo este enunciado lo puedo plantear de esta manera. Y ahí va a estar la dificultad. Total, la parte algebraica, como siempre les digo, no es muy relevante, o sea, no es que no sea relevante, pero siempre lo va a hacer una máquina o alguien los va a ayudar con eso. Lo importante es que ustedes sepan y tengan la capacidad de pensar, de decir, oye, pero mira, tengo flujos de aquí a acá, luego pasa un problema y es más representativo que utilice una tasa más alta de aquí a acá, y luego pasa de aquí a acá y yo invierto, y luego yo les voy a decir de que tienen un 50% de probabilidad de perder esto otro. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a interpretar. Y por eso yo necesito avanzar muy rápido hasta llegar acá, que es como lo básico, como la parte inicial de matemáticas financieras. Bueno,
si es que entre el flujo 1 y 2, el 2, el 3, el 3, el 4, así, es el mismo espacio de tiempo, yo lo puedo hacer. ¿Cuándo pasa de que no hay la misma cantidad de tiempo? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Sí? ¿Alguien? Ponga su micrófono. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígame, dígame. En los periodos de gracia. Por ejemplo, si yo Profe, tengo... no se escucha acá en la casa, por si acaso. Ah, perdón. Es, por ejemplo, cuando tenemos periodos de gracia. Y cuando me refiero a periodos de gracia, digo que de repente nosotros podemos tener una anualidad en donde tengo del periodo 1 al 1000, luego del 1003 al 2000. Yo podría hacer una pura anualidad de todo. Y tomo el valor de los periodos sin y se los resto. ¿O no? Sería el equivalente. Esas cosas son las que ustedes tienen que aprender a interpretar. ¿Y qué pasa si entre medio yo tengo un costo de oportunidad mayor? ¿Qué significa? Que lo tengo que traer con otra anualidad, pero con otra tasa también. Esas son las cosas que ustedes tienen que saber, porque ahí va a estar la dificultad financiera a nivel macro. No solamente en saber la parte, no quiero decir sencilla, pero un poquito más inicial. Bueno, primero lo clave siempre es la intertemporalidad, que ahí es donde todos mueren. Luego de que el pago sea el mismo, que eso generalmente se da, y si no se da, es bastante sencillo abrir esa anualidad. Y tercero, de que la tasa de interés tiene que ser la misma. Si es que se cumple todo esto, ¿cómo era la fórmula de la anualidad? No se acuerda, ¿no? Pero ¿cómo? Ya. El valor presente, podemos despejar cualquier dato, pero el valor presente es igual al pago dividido la tasa. 1 menos 1 dividido 1 más la tasa. Elevado a n. Y si nosotros tenemos toda la información y queremos despejar el pago, lo despejamos, ¿no? Y tenemos todas las otras variables para poder calcular. Listo. Esas son las cosas que ustedes tienen que saber. Eso es una anualidad. Es decir, es la anualidad cuando ustedes les pregunten, yo siempre doy el mismo ejemplo, si sus padres están dedicando mucho, no digo recursos en dinero, sino que mucha dedicación en que ustedes estudien acá, les preguntan, oye, la otra vez escuché la palabra anualidad. ¿Cuándo se aplica? Que ustedes tengan esa capacidad de explicarse a ustedes mismos, por último. Decir, oye, mira, una anualidad es simplemente una fórmula algebraica en la cual puedo simplificar el traer a valor presente o el calcular alguna variable siempre y cuando se cumplan estas tres características. ¿Ya? ¿Quedó claro? Vamos. Lo dejamos hasta acá. El martes seguimos pasadito anualidad. Ah, porque después tenemos que ver las anualidades crecientes, que ahí también se pone más entretenido.